Buenos días, este es mi podcast de la asignatura Ciencias Sociales. Hoy les voy a contar una historia de algo que pasó hace mucho tiempo aquí en Colombia, la República Liberal. Bueno, si nos mostráramos en una máquina del tiempo y viajamos a la época de 1930, que es la época donde sucedieron los hechos de la historia que les voy a contar, nos daríamos cuenta que el ambiente político estaba un poco loco, pues el Partido Conservador y el Partido Liberal estaban en una gran disputa por el poder político y había entre ellos una gran rivalidad por imponer sus ideas políticas en el país. Pero bueno, la historia empieza en 1930, cuando después del reinado político de 40 años de los conservadores, el Partido Liberal por fin logró llegar al poder político. Así se daría inicio a una nueva época dentro de la política del país que fue conocida como la época de la República Liberal. Bueno, esta no duró tanto como los 40 años de gobierno de los conservadores. Esta duró apenas 15 años, pero durante esos 15 años en los que los liberales estuvieron al mando en la política, tuvieron que enfrentar varias crisis de gran afectación mundial, como la crisis de 1924 y la catastrófica y ya conocida Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, hablemos de lo que fueron esos 15 años de gobierno de los liberales en Colombia. Como ya lo mencionaba, este periodo inició en 1930, con la presidencia del candidato liberal Enrique Olaya. Resulta que anteriormente, en 1928, justo en la época donde los que mandaban y gobernaban eran los conservadores, hubo una gran masacre organizada por el gobierno conservador a los trabajadores campesinos de una empresa bananera que estaba en huelga exigiendo mejores condiciones de trabajo. Entonces, cuando el candidato Enrique Olaya llegó a la presidencia, dijo: "No señor, en mi gobierno no voy a dejar que algo así vuelva a pasar", así que decidió mejorar las condiciones de trabajo para todos los trabajadores, como la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, porque si antes de su gobierno se solía trabajar más de 8 horas, incluso se llegó a trabajar hasta 16 horas al día. Esto es mucho para un trabajador, ¿no les parece? Y bueno, también estableció que para los trabajadores hubieran vacaciones pagadas y por si fuera poco, también estableció que no se trabajaría los domingos. Suena bien, ¿no les parece? Pues durante todo su gobierno apoyó el crecimiento de condiciones de los trabajadores campesinos y la comercialización de sus productos. Podríamos decir que fue un buen gobierno el de Enrique Olaya. Y pues ya finalizado su periodo de gobierno, inició el periodo del candidato también liberal Alfonso López Pumarejo, quien decidió modificar la constitución política del país. Recordemos que la constitución política del país es donde estaban todas las leyes que defendían los derechos y deberes de todos los colombianos. Entonces, en las modificaciones que Alfonso López Pumarejo hizo a la constitución política, decidió que se le permitiría votar a todos los colombianos sin importar si estos habían recibido educación o no. Eso era que todos los colombianos podían votar. También quiso que en la constitución se le dieran los mismos derechos laborales de los hombres a las mujeres, cosa que antes no tenían. Esto era la igualdad de derechos laborales. Además de eso, quiso que en la Constitución hubiera una ley que garantizara a todos los trabajadores una paga digna y justa. Y pues además de esto, también ordenó la libertad de la enseñanza de la religión en los colegios. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues significa que no era obligatorio que en un colegio se enseñara la religión católica por encima de las otras religiones, sino más bien que se le respetara las creencias y cultos que la gente tuviera. ¿Suena bien, no les parece? Todo perfecto por ese lado, pero hubo una cosita que no les gustó mucho dentro de su gobierno. Es que también Alfonso López Pumarejo estableció impuestos al patrimonio, es decir, que entre más
dinero y propiedades yo tuviera, más dinero debía pagar. Más dinero debía pagar de impuestos a la nación. Bueno, ya finalizando el periodo de gobierno de Alfonso López Pumarejo, inicia el periodo presidencial de Eduardo Santos. Eduardo Santos apoyó mucho la creación de viviendas, apoyo a la cultura y apoyo a las leyes de los anteriores mandatos presidenciales, que beneficiaban a los trabajadores y agricultores. Y por último, ya finalizado el periodo de gobierno de Eduardo Santos, vuelve a la presidencia Alfonso López Pumarejo al desempeñar su segundo periodo presidencial. En este periodo, Pumarejo decidió establecer los contratos de trabajo, es decir, que para ejercer un trabajo y tener un jefe que le pague a uno, debía haber un contrato de por medio, un papel donde con firma de ambos se establecieran los derechos del trabajador y las obligaciones de quien lo contrata. También estableció la ley que fijaría el sueldo mínimo que ganaría un trabajador, es decir, la cantidad mínima de dinero al que un trabajador tendría derecho a recibir. Y bueno, vimos 4 presidentes que gobernaron a toda Colombia durante todo el periodo denominado República Liberal, el país dirigido por el Partido Liberal, que duró 15 años antes de que nuevamente un presidente conservador volviera a gobernar. Y como ya vimos, el gobierno de los presidentes liberales benefició mucho a los trabajadores de Colombia. Obviamente durante todo este periodo los políticos conservadores no se iban a quedar de brazos cruzados viendo cómo los liberales que gobernaban imponían sus ideas e intereses en contra de las de ellos. Y justo cuando se daba el segundo periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo, un grupo llamado los antilopistas, o sea, los que estaban en contra de Alfonso López junto con los conservadores, iniciaron un golpe de estado, es decir, quisieron obligar a las malas a Pumarejo a renunciar a la presidencia, faltando un año para que terminara su periodo de mandato. Y pues fue tanta la presión que impusieron a Alfonso López Pumarejo que en 1945 él renunció a la presidencia, dejando encargado a Alberto Lleras a concluir el periodo que le faltó por gobernar. Y pues que no pudo dirigir por causa de su renuncia hasta que en 1945, como ya lo mencionó, volvió a la presidencia un candidato del Partido Conservador, dando por terminado el periodo de 15 años de gobierno liberal. Bueno, en conclusión de la República Liberal, es interesante ver cómo ha ido cambiando las leyes en Colombia, algunas que benefician y otras que por el contrario perjudican. Pero todo eso depende de quien gobierne y los partidos involucrados en definir las leyes del país.